Qué gozo, mis hermanos, como siempre, compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un domingo, como todos los domingos, tenemos la oportunidad en la cual adoramos al Señor. Es un domingo especial porque podemos elevar al Señor nuestra alabanza, nuestra gratitud, y podemos también estudiar su palabra. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante basado en Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Allí se hace una solicitud ambiciosa. Los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron muy interesados en saber quién de ellos sería el mayor en el reino de su Señor y Maestro. Marcos capítulo 9, versículo 34 dice: Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y en Lucas 9, 46 leemos: Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Era una cuestión política, era una cuestión que les interesaba porque querían ocupar el mejor puesto en el reino de su Señor. Estaban actuando como cualquier persona interesada en asuntos políticos. Es decir, ellos estaban interesados en saberlo, para así también ellos saber cómo acomodarse en ese reino. El evangelista Mateo registró la entrevista de la madre de los hijos de Zebedeo con el Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 15, versículo 40, cita su nombre, Salomé. Y esto lo podemos también ver de una manera contrastante o una manera en la cual podamos nosotros saber que se trata de ella, en Mateo 27, versículo 56, que dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Allá habían discutido, allá habían estado haciendo, pues diremos, apuestas tal vez entre ellos, de saber quién iba a ser el mayor en el reino. Pero fíjense la actitud de los hijos de Zebedeo. Dijeron: madrecita, ve ante el Señor Jesús, intercede por nosotros, dile lo que queremos. Y la madre fue y se entrevistó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús realmente conocía las situaciones de sus discípulos. Así que diremos que la madre de los hijos de Zebedeo hizo una petición ambiciosa, muy ambiciosa, a favor de sus hijos Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan ustedes que a Jacobo y a Juan el Señor Jesús los llamó Boanerges? Pues se trata de ellos precisamente, que estaban interesados en ocupar los mejores puestos en el reino. Noten en ese capítulo que ella se postró ante el Señor en un gesto dramático. Y al ser interrogada por el Señor, ella dijo: ordena, oigan eso, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda. ¿Qué buscaba? ¿Qué era lo que quería? Pues quería asegurarse de que sus hijos tuvieran poder, tuvieran influencia y todo lo que pudieran lograr a través de tener esa posición en el reino. Uno a la derecha, el otro a la izquierda, como principales. ¿Qué contestó el Señor? ¿Cuál fue su respuesta? Es fuerte la respuesta. No sabéis lo que pedís. Y les hizo una pregunta. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Hermanos, el significado de ese vaso y el bautismo al que se refiere el Señor Jesús alude al sufrimiento y a la muerte del Señor. Él sería sumergido en un mar de sufrimiento. Él sabía eso. Y estos dijeron, podemos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban dispuestos a todo con tal de ganar los mejores puestos en el reino. Ahora, la verdad es que sí iban a sufrir por Cristo. Jacobo murió. En Hechos capítulo 12, versículo 2, se narra cómo fue su muerte. Juan sufrió el destierro en la isla de Patmos. Pero dijo el Señor que Él da esos puestos que estos buscaban y que incluso su madre pidió para ellos. Esos lugares estaban en la potestad del Padre. Esos lugares ya están reservados. Los otros discípulos se enojaron contra los dos hermanos. El Señor les dijo que su reino sería diferente. No se trataba de ejercer poder como los grandes de las naciones, sino de ser servidor, ser servidores, de ser siervo de todos, tal y como Él les había dado el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos en la lección número 34 y el título de esta lección es El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Voy a leerles todo el pasaje al cual nos hemos referido. Mateo 20, 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?
Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la política encontramos una serie de forcejeos entre los partidos políticos, entre los candidatos, los precandidatos. Lucha que se refleja hasta en el pueblo, que suele tomar partido con gran vehemencia. Vivimos en una democracia y el mundo entero se esfuerza para que todas las naciones entren en la disciplina de la democracia, por la buena o por la mala. Presiones sociales, presiones políticas, sanciones económicas o de plano, intervención militar. Hay un convencimiento generalizado de que el camino de la democracia es el mejor. Dijo una vez alguien: la democracia es el peor sistema para elegir gobernantes, pero no hay otro mejor. Desde luego que la democracia es la forma más madura para buscar justicia electoral y social, y ofrece muchas bondades. Los bautistas, los cristianos de la antigüedad, ya ejercían la democracia 19 siglos antes de que la primera nación incursionara en ella. De las denominaciones cristianas, prácticamente los bautistas somos los únicos demócratas, porque la mayoría de las iglesias mantienen un gobierno cupular con jerarquías ascendentes, que tienen mayor importancia cada vez y que toman las decisiones y llevan el mando. Hay una verdad que se dice por el mundo: grandes jerarquías, grandes herejías. Y es una verdad, porque las religiones heréticas son todas jerárquicas. Tienen un jefe supremo, tienen un jefe que manda, tienen un jefe humano, a quien se le conceden cualidades superiores y hasta infalibilidad. La mayor de las veces, los postulados de este gran jefe humano llegan a tener más peso que la palabra de Dios. Así es. Lo que dice el jefe
tiene más peso que la Biblia misma en su iglesia. Es ahí entonces donde surgen los fanatismos, las persecuciones y las guerras santas. Ha muerto más gente a través de los siglos por guerras santas que por cualquier otro tipo de guerra. Todo esto es por desconocimiento del mandamiento de Jesús cuando dijo: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El modelo adoptado por la iglesia primitiva, los cristianos de los primeros siglos y los bautistas a través de los siglos, es la teodemocracia, en que la iglesia entera busca conocer la voluntad de Dios para un proyecto en el propósito de Dios. La iglesia, en oración intensa, dejando a un lado otras actividades y afanes materiales, entonces, orando, pide que el Espíritu les dirija en la elección. La teodemocracia es el gobierno de Dios a través de la iglesia, de la gente. Y esta busca unidad perfecta. La búsqueda personal, egoísta, de poder, produce el natural enojo de los demás. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Mateo 20, 24. El modelo mundano, democracia sin Dios, se basa en exaltar las cualidades de un hombre, muchas veces en exagerar dichas cualidades. Dice la palabra: alábele el extraño, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios 27, 2. El modelo mundano ha caído en criticar, exagerar los defectos del contrincante, calumniar y buscar destruir su imagen a fin de ganar las elecciones o conseguir que se cumpla la voluntad propia. Las divisiones que quedan en una sociedad son permanentes en las calles y el Congreso, y a menudo se llega a la violencia postelectoral. Mas entre vosotros no será así, dice el Señor. La democracia sin Dios juzga saludable que haya numerosos partidos y bandos dentro de los partidos que a menudo son irreconciliables. El Señor Jesús oró porque fuéramos uno, perfectos en unidad, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17, 23. El apóstol Pablo reprendió a los corintios por formar bandos separados con Apolos, Pedro y Pablo. Así que
Ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera los Corintios 3:7. Cuando en una iglesia se manifiestan inconformidades, contiendas, enojos, divisiones, separaciones, es que se siguieron los modelos mundanos y se persiguió la propia voluntad antes que la voluntad de Dios, que trae gozo a la vida. Es bueno y es bíblico que haya varias opciones en cada proyecto y elección. Y señalaron a Dios, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Hechos 1, 23 y 26. Y ojo con lo que sigue, mucha atención. Pero cada cristiano debe acudir a la sesión administrativa con el deseo en su corazón de que se manifieste la voluntad del Señor y no la propia. Porque nosotros nos equivocamos, el Señor no. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando ha ocurrido la elección y esta es distinta a mi voluntad, es una magnífica oportunidad para unirnos a lo que Dios está haciendo y mostrar la unidad perfecta que produce el Espíritu Santo. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Número 2. La teodemocracia busca servir a los demás. El Señor ha querido delegarnos la elección. Los apóstoles dijeron a la iglesia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hechos 6:3. Nos indica el pasaje que tomemos en cuenta sus virtudes y sus frutos. No estuvieron haciendo méritos los diáconos para alcanzar el nombramiento, sino que ya daban evidencia de su espiritualidad, su fe y su servicio. Tampoco nos debemos basar en promesas futuras. No nombraremos nosotros a alguien para que se ponga a trabajar. El Señor no llama a ociosos. El Señor le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Jueces 6:14. Sino que tenemos y veremos a hermanos que han mostrado su don de servicio. A través de este canalizan sus otros dones, talentos y recursos para servir al Señor y a la iglesia. La intención de sobresalir, de mandar, de autoproclamarse, no provienen
del Espíritu de Dios. Cuando alguien dice, yo tenía muchas ganas de trabajar con la iglesia, pero nunca me nombraron, nunca me tomaron en cuenta, así que me retiré, no ha hablado con sabiduría, porque la meta del cristiano no es el reconocimiento de los hombres, sino a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda Timoteo 2:4. El Señor preguntó a Juan y a Jacobo, ¿podéis tomar del vaso que yo he de tomar y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Mateo 20:22. Esto significa la disposición de entrega, de sacrificio y de dar la vida en servicio por muchos. Y ellos contestaron, podemos. Pero eso no es suficiente. Hay que esperar la voluntad de Dios. Número 3. La teodemocracia busca la voluntad de Dios. La democracia mundana busca la voluntad del pueblo. Vox populi, vox Dei. Pero el pueblo no busca la voluntad de Dios. En general, la democracia no busca la voluntad del pueblo, sino que cada quien busca la de su partido o bando, y esta a su vez se somete a la voluntad de un líder. La democracia de ninguna nación será perfecta hasta que se someta a la voluntad de Dios, cuando la busque con todo su corazón. Dijo el Señor, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20:23. Es la voluntad de Dios la que hemos de buscar con santa expectación, no que gane nuestro candidato, y menos que se cumpla mi voluntad, sino regocijarnos en la manifestación de Dios entre nosotros, expresando su voluntad y disponiéndonos a obedecerla de inmediato. El enojo post-electoral, las dimisiones, las divisiones, son el reflejo inequívoco de que se buscaba la propia voluntad y de ninguna manera hubo gozo por la voluntad expresada de Dios. Hay algunos compromisos que debemos asumir. No buscaré mi propia voluntad, sino la del Señor en los proyectos de mi vida. Ni buscaré mi propia voluntad, sino la del Señor en los proyectos de la Iglesia. Reconozco que la decisión de quién estará en autoridad viene de Dios. Procuraré servir al Señor con todo mi corazón, con todos mis dones y recursos, y Él decidirá hasta dónde y en qué nivel debo servir. Por último, apoyaré a los hermanos que Dios ponga cerca de mí y arriba de mí. Dios los bendiga, mis hermanos.